Bien, avanzamos nosotros y continuamos en este caso con otra de las caras de una moneda en la que charlábamos ayer, incluso hablábamos de los alquileres, hablábamos de la posibilidad de que Milei derogue la ley de alquileres y en este caso vamos a charlar con Adrián Canteros, presidente de la Asociación Civil de Inquilinos de Corrientes, que gentilmente nos atiende. Adrián, muy buenos días. Fabián y Mariana te saludan aquí desde Litoral Radio, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, y bueno, queriendo conocer justamente cuál es su mirada como referentes de los inquilinos en torno a este manifiesto de Javier Milei o intención manifiesta de derogar la ley de alquileres. Sí, bueno, primero que nada, obviamente nos parece muy grave, nos parece de un desconocimiento de la realidad bastante profundo, ¿no es cierto? Este día de empezar un gobierno derogando leyes sin establecer mecanismos de contención, ¿no es cierto? Porque bueno, al derogar una ley tan importante como esta, hay que elaborar primero un colchón de contención, digamos, para los efectos, no es solamente derogar leyes, pero bueno, como el presidente Milei y muchos de su equipo no tienen mucha experiencia en cuestiones de Estado y de gobierno, seguramente lo irán aprendiendo, ¿no es cierto?, con el pasar de su gestión. Y sorpresa no, porque, bueno, estaba por tres razones. Primero, que estaba en su plataforma de gobierno. Sí. O sea, estaba expresamente que la ley de alquileres era uno de sus primeros objetivos, y por lo tanto no podemos pretender de vernos sorprendidos, ya que nos había avisado previamente a ser, de hecho, competitivo en las elecciones, porque ya en su pasar como legislador nacional, él se había opuesto permanentemente a todo tipo de regulación con respecto a los alquileres y con respecto a casi todo. Tampoco podríamos decir que es una sorpresa porque es concordante con su filosofía ideológica, ¿no? O sea, la idea de que cada persona puede arreglárselas por sí solo sin la necesidad de un Estado, que todos estamos en la misma posición social, cultural y económica como para negociar con otros como iguales, digamos, es un poco su filosofía política y económica. Así que en ese sentido no podemos tacharlo de incoherente con respecto a lo que dijo y a lo que dice que va a hacer, porque va un poco con lo que sabemos de él, ¿no? Y Adrián, en ese sentido, ¿qué pasaría o qué impacto puede llegar a tener esta derogación? Bueno, lo que dice el presidente electo es que él va a derogar, no solamente que va a derogar la ley de alquileres, una cosa sería, bueno, amenazas de derogación ya tuvimos, el mismo ministro Massa, que recuerdo que hace un año atrás había amenazado con la idea de suspender también la ley de alquileres y generó todo un revuelo que nos costó muchísimo a los inquilinos, sufrimos todo tipo de ilegalidades y especulaciones a partir de esa declaración que finalizó recién en octubre de este año con la aprobación de la reforma, ¿no?, de la ley de alquileres. Así que como mínimo nosotros lo que esperamos es nuevamente un escenario de incertidumbre, particularmente hasta el momento en que esa derogación se concrete. A ver, para ser claro, la derogación tiene que pasar por el Congreso de la Nación, por más que se haga por un decreto de necesidad de urgencia, ese decreto después tiene que ser confirmado por el Congreso, y ya sabemos que el Congreso en este momento está como en una reorganización de poderes, así que nadie sabe muy bien qué va a pasar con ellos. Lo cierto es que el presidente no solamente pretende derogar la ley, sino dejar ya directamente sin ningún tipo de regulación a la relación de alquiler. O sea, no es muy difícil imaginarse, es la posibilidad a partir de esa medida de que el inquilino y el propietario tengan que negociar absolutamente todo, ¿no? O sea, que ya no existan reglas, digamos, de orden público, ya no van a existir reglas que marquen el tiempo mínimo, o sea que pueden ser contratos por 2 meses, por 15 días, y después de nuevo hay que estar renovando, digamos, cada 15 días, cada mes hay que estar renovando los contratos con comisiones inmobiliarias y todo, como si fuesen contratos nuevos. Tampoco se va a establecer nada con respecto a los aumentos, o sea que los precios, hoy por ejemplo en día, los precios iniciales no están regulados, y están por las nubes. O sea, eso sería un poco un panorama, digamos, de qué es lo que pasaría también con los aumentos, en este caso hoy semestrales. Los aumentos podrían volverse mensuales, quincenales, podrían hacerse en moneda extranjera, no necesariamente pesos. Él dice que hay que favorecer la libertad monetaria y que los contratos tienen que hacerse por la moneda que se acuerde, ¿no es cierto? Ese acuerdo es bastante difícil en casi todos los aspectos. En todo caso será la moneda que el propietario rentista crea conveniente, puede pedir
pesos bolivianos, Ujú. puede pedir libras esterlinas, quién sabe. O sea, el inquilino va a tener que contar con esa moneda, ¿no es cierto?, para que ese alquiler pueda concretarse, de lo contrario no lo va a poder alquilar. Cuestiones relativas a lo que tiene que ver con los gastos del contrato. Hay algunas de esos gastos están determinados por ley que lo tiene que abonar el propietario rentista, ¿no es cierto?, al igual que ciertos impuestos. Bueno, a partir de esta medida, todos los impuestos y todos los gastos del contrato estarían a cargo del inquilino. ¿Por qué no? Digamos, o sea, no habría ningún elemento regulatorio que lo prohíba. Las cuestiones de las reparaciones de las unidades habitacionales, uno ingresa en general a una vivienda y encuentra muchísimas cosas rotas y con muchos defectos estructurales del paso del tiempo, del uso, digamos, de la vivienda, que están a cargo, los costos de reparación están a cargo del propietario por ley. Bueno, a partir de ese momento todos los arreglos quedarían a cargo del inquilino y nos encontraríamos con unidades habitacionales cada vez más destruidas, en cada vez peores condiciones, digamos, porque bueno, el propietario ya no se va a encargar de mantener su vivienda, porque recordemos que la vivienda sigue siendo propiedad del propietario, Ujú. ¿no? Sino Sí. que a partir de ahí, cada inquilino, si quiere vivir y de la mejor manera que puede vivir en ese lugar por el que está pagando, porque no lo hace gratis, además va a tener que hacerse cargo de todos los arreglos. Y después imposiciones morales, como por ejemplo, cosas que ya vivimos hoy: no alquilar con niños, no alquilar con mascotas, no alquilar con parejas, no alquilar con familia, no llevar amigos. Cualquier tipo de imposición es posible porque no existiría un marco regulatorio. Ujú. Vos Así que sabés que cualquier cosa que se pueda imaginar es posible. pensaba un poco en eso, ¿no? En esto de ponerse de acuerdo, y uno en teoría cuando tiene cosas por las cuales ponerse de acuerdo habla que uno negocia generalmente en términos de negociación con alguien que se encuentra a la misma altura, digo, como para tratar de que el acuerdo sea el mejor para los dos. En este caso, ya si con la ley de alquileres vigentes existen este tipo de imposiciones de no con niños, no con mascotas, no con esto, si van a contratar un servicio de internet tiene que ser no aire ventana, si aire split, digo, todas esas cuestiones, imagino que sin un marco regulatorio, como vos mencionabas, ya esa desigualdad se torna mucho más compleja todavía para el inquilino. Sí, lamentablemente esto de la igualdad de negociación entre las partes es algo que me parece a mí de manera muy irresponsable, pero bueno, acorde a sus intereses, por supuesto, han fomentado durante mucho tiempo las inmobiliarias, ¿no? Porque lo cierto es que para que las inmobiliarias, para que tenga sentido la existencia de la inmobiliaria dentro de lo que es el acuerdo de un contrato de alquiler, necesariamente tiene que tratar con dos iguales, Ujú. digamos, porque lo cierto es que la profesión del inmobiliario está limitado a hacer un negocio jurídico, Sí. no a encargarse de cuestiones de índole, digamos, de tratar cuestiones de desigualdad de partes o de desigualdad de poderes. Para eso está el Estado, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, si hay un reconocimiento expreso por parte de todo el mundo de que no existe igualdad de negociación entre el propietario, rentista e inquilino, el trabajo del inmobiliario se vería profundamente perjudicado. En algún punto, yo recuerdo que muchas veces los inmobiliarios nos decían, bueno, pero nosotros a veces salimos incluso a favor del inquilino más que a favor del propietario. Bueno, pero lamentablemente ese tampoco es su trabajo, ¿no? O Ujú. sea, su trabajo es acercar a las partes, Claro, es ser una suerte de para, mediador. claro, para cuestiones de solucionar cuestiones de justicia, digamos, está el Estado. Ujú. Por eso es que nosotros siempre este, pedíamos la gestión y la existencia de inmobiliarias públicas, de que de alguna manera puedan intervenir en cuestiones de desigualdad. Pero bueno, existe todavía este mito de que hay esa igualdad de negociación, mito que probablemente casi ningún inquilino considere ideal, ¿no? O Ujú. sea, difícilmente algún inquilino pueda decir que realmente ha tenido alguna vez poder de negociación, más que algunos detalles, quizás mínimos, digamos. Sí. Así que en ese sentido sí, nos parece muy grave, nos parece que es no entender el derecho, tampoco, no entender cómo funciona el derecho. La tradición del derecho argentino es una tradición muy sólida, que por ejemplo en cuestiones de derecho laboral o en cuestiones de derecho del consumidor han reconocido expresamente esa desigualdad de poder, ¿no? El trabajador y el consumidor están en una posición de menor poder que el empleador y el empresario, ¿no? Ujú. Eso está reconocido así, digamos, no hay discusión al respecto. Digamos, acá en la cuestión de inquilinos y propietarios,
nos está costando bastante hacer notar lo obvio, y entonces surgen este tipo de medidas absolutamente descabelladas, que lo único que promueven es el caos. La idea de este gobierno, me parece, en este sentido, es bastante más que nada promover el caos. ¿Sí? Entonces, Adrián, digo, esta máxima que por ahí escuchamos mucho de que se resuelva entre las partes, sin una ley de alquileres vigente, sin ningún tipo de regulación, es prácticamente imposible. Sí, es lo que pasa hoy, ¿eh? O sea, nosotros recibimos permanentemente reclamos de gente que nos muestra sus contratos hechos de manera absolutamente legal, no solamente contrarias a la ley, sino por fuera de casi toda formalidad de las que establecen cualquier ley, digamos. De hecho, se firman contratos de comodato haciéndolos pasar por contratos de locación, o sea, hay una simulación ahí, lo cual es un delito, y a la par se firman pagarés que nada tienen que ver con el contrato de locación, al punto tal de que nos han llegado inclusive casos de gente a la que le han hecho pagar firmar pagarés, han pagado después en tiempo y forma todos sus cánones, digamos, entre comillas, locativos, y una vez terminadas su contrato, se desalojaron el lugar con total normalidad, y después con el tiempo le llega que esos pagarés de todos modos han sido ejecutados, digamos, o sea, el colmo de la miserabilidad, diría yo. Así que en ese sentido todo lo que podría pasar ya pasa en algún punto. Entonces, muchos me preguntan, bueno, ¿cuál sería la diferencia entonces con que no exista la ley si hoy existe y no se cumple? Bueno, pasa que la diferencia está en que la derogación de la ley marca la legalización de la precarización. Claro. Porque hoy todo lo que sucede es ilegal. Los contratos de 2 años son ilegales, los contratos en dólares son ilegales, pero pasa. Que los inquilinos tengan que pagar las reparaciones de la unidad habitacional es ilegal, o sea, todas esas cuestiones son ilegales hoy. Faltan herramientas de reclamo, tenemos herramientas judiciales, no siempre fácilmente accesibles para todos, pero hay algunas herramientas, o sea, el piso mínimo hoy de justicia está escrito en la ley de alquileres. Si se deroga la ley de alquileres, todo este tipo de abusos que hoy vivimos se volverían legales, ¿no? Se volverían el piso de tolerancia, se volverían los abusos. Así que me parece que la diferencia es bastante importante y que en todo caso hay que defender que no se pueda para que esto no suceda, y que si sucede, por supuesto que no nos vamos a resignar y vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Adrián, digo, como para darle continuidad a esto, ¿ustedes van a hacer algún tipo de presentación? ¿Van a ir recabando información? ¿Cómo van a encarar esta cuestión? Insisto, todavía no ha pasado nada, pero a nadie le sorprende que pueda llegar a pasar, porque incluso públicamente muchos ya se han manifestado en función de esto. Ayer nosotros incluso charlábamos con referentes de el área de las inmobiliarias y nos decían que la verdad que con el propio contacto que ellos han podido tener con Javier Milei, claramente esto es una decisión casi política y ya casi tomada. Digo, ¿cómo van a encarar esto ustedes desde su área? Bueno, nosotros no es la primera vez que nos enfrentamos a la posibilidad de la derogación de la ley. Desde que se aprobó en el año 2020, casi todo el tiempo estuvo en peligro de ser derogada. Ya le digo, el mismo gobierno anterior que se va, en ese respecto no tuvo demasiada diferencia de filosofía con el gobierno actual, ¿no? O sea, la idea era derogar la ley porque la ley toca intereses inmobiliarios, y los intereses inmobiliarios están, al parecer, por lo que podemos ver, por encima de los intereses de la gente, ¿no? O sea, el Estado, en este sentido, ha sido muy funcional, el gobierno que se va ha sido muy funcional a los intereses inmobiliarios, y entonces ha dejado que la ley vaya perdiendo oxígeno de a poco para que cada vez sea más fácil derogarla. Nosotros venimos trabajando con una intensidad muy importante desde que se aprobó la ley, el último intento de derogación, que fue justamente hace un mes atrás. Nosotros caminamos y golpeamos la puerta de cada uno de los legisladores que teníamos a mano para hacerles entender que el resultado que podía ser tan dañino, que iba a ser muy difícil de revertir. O sea, estamos hablando de la disminución de un piso mínimo de derechos, ¿no? Bueno, cosa que volveremos a hacer. Nosotros no tenemos problema en ir a hablar con quien haya que ir a hablar para hacerle entender que esto es un error, y una vez que se haga, haremos los planteos necesarios ante la justicia para demostrar su inconstitucionalidad, y seguiremos peleando hasta que la ley sea una realidad o hasta que nos pase algo en el camino, ¿no?
Adrián, te agradezco mucho el tiempo, la verdad que es interesante conocer su posición, su opinión en torno a esto también, porque es, como bien decías vos en un momento, acá hay partes en el medio, cada una puede tener sus intereses más legítimos, menos legítimos. Creo que la mayoría estamos del lado de los inquilinos, porque muchos somos inquilinos, muchos alquilamos, muchos sabemos las condiciones en las que implica alquilar hoy en la Argentina, y bueno, la verdad que se hable de esto, y creo que hasta... y que vos lo diste a entender un poco en un momento, esto de, bueno, hoy tenemos una ley, puede ser buena o mala, pero hay algo, peor sería no tener nada, y creo que eso es lo que más preocupa, ¿no? Estamos llevando todo a un nivel de consuelo prácticamente, decir, bueno, peor es nada, tratemos de cuidar lo que tenemos, porque pareciera que mejorar no se puede, así que ojalá que la próxima vez que charlemos sea con una situación distinta por lo menos, y no con esta noticia de que ya se haya derogado la ley, y bueno, veremos qué pasa en un futuro no muy lejano. Así es. Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, un abrazo Hasta luego. grande. Hasta luego. Adrián Cantero charlaba con nosotros, él en este caso forma parte también de lo que tiene que ver